Hells Angel encontró a dos niñas gemelas durmiendo entre la basura en Nochebuena. La verdad lo dejó atónito. El viento invernal silbaba en las calles vacías de Pine Grove, mientras la vieja camioneta de Frank Donovan avanzaba ruidosamente por Main Street. Las luces navideñas parpadeaban en los escaparates de las tiendas, pero su alegre resplandor solo le hacía sentir más solo. Sus manos curtidas agarraban el volante, con los nudillos blancos por el frío que se filtraba a través de su gastada chaqueta de cuero. A sus 48 años, Frank se había acostumbrado a pasar las fiestas solo. Su pasado con los Hells Angels le había dejado muchos remordimientos y pocos amigos. El pequeño taller donde trabajaba como mecánico lo mantenía bastante ocupado, pero noches como estas le recordaban todo lo que había perdido. Echó un vistazo a la lista de la compra arrugada en su bolsillo. Cena precocinada, cerveza, quizá unas patatas fritas. Una triste cena de Nochebuena para uno. La idea le hizo un nudo en la garganta. Los faros del camión atravesaron la oscuridad cuando giró hacia Cedar Avenue. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Un ligero movimiento en las sombras del callejón de Murphy. Frank casi pasó de largo, pero algo le hizo reducir la velocidad. Había visto a muchos vagabundos en su vida, pero había algo diferente en este. Se detuvo, dejando el motor en marcha. El resplandor amarillo de una farola lejana apenas llegaba a las profundidades del callejón. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, su corazón casi se detuvo. Allí, entre basura esparcida y muebles rotos, yacían dos pequeñas figuras acurrucadas juntas sobre un cojín de sofá roto. «Dios mío», murmuró Frank, con el aliento visible en el aire gélido. Se acercó lentamente, con sus pesadas botas crujiendo sobre cristales rotos. Cuanto más se acercaba, peor se veía la escena. Dos niñas pequeñas, apenas cubiertas por una manta fina y sucia, acurrucadas una contra otra, como gatitos. Tenían las caras manchadas de suciedad y la ropa raída e insuficiente para la gélida noche de diciembre. A Frank le temblaban las manos mientras se arrodillaba junto a ellas. Las niñas no podían tener más de 6 años. Tenían el pelo oscuro enmarañado y sus pequeños cuerpos temblaban incluso mientras dormían. A pesar de llevar años viendo lo peor de la humanidad, no estaba preparado para esto. Dijo en voz baja, tocando el hombro de una de las niñas. Despierta, cariño. La primera niña abrió los ojos con miedo. Inmediatamente agarró la mano de su hermana. No pasa nada, dijo Frank, tratando de suavizar su voz ronca. No voy a haceros daño. No deberíais estar aquí fuera, pasando frío. La segunda niña se despertó entonces y se acurrucó junto a su hermana. Eran idénticas, gemelas con los mismos rasgos delicados y los mismos ojos marrones asustados. «Soy Frank», dijo, quitándose la pesada chaqueta de cuero. «¿Cómo os llamáis?» La primera niña, la más valiente, habló. «Soy Lily», susurró. «Esta es Rose». Frank envolvió a las dos niñas con su chaqueta, con el corazón encogido al ver lo pequeñas que parecían envueltas en el abrigo demasiado grande. «¿Dónde están vuestros padres?», preguntó, aunque temía la respuesta. El labio inferior de Lily tembló. Mamá se fue. Dijo que volvería, pero Rose comenzó a llorar en silencio, las lágrimas dejando huellas limpias en la suciedad de sus mejillas. «Vamos», dijo Frank, luchando por mantener la voz firme. «Vamos a calentaros». Las ayudó a ponerse de pie, notando cómo se aferraban la una a la otra. Sus zapatos estaban destrozados y sus calcetines llenos de agujeros. Frank las llevó a su camioneta y las subió juntas al asiento del copiloto. Se acurrucaron allí, todavía envueltas en su chaqueta, con aspecto perdido y vulnerable en la tenue luz de la cabina. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo esto hoy. Ahora volvamos a la historia. La calefacción de la vieja camioneta de Frank funcionó a toda marcha y finalmente llevó calor a las gemelas temblorosas. A la tenue luz del salpicadero, ahora podía ver sus pequeños rostros con más claridad. Rasgos idénticos marcados por el agotamiento y la preocupación que ningún niño debería conocer. «¿Dónde está vuestra madre?», preguntó Frank en voz baja, tratando de mantener un tono suave a pesar de la ira que sentía por quienquiera que hubiera dejado solas a estas pequeñas. Lily, la que llevaba un jersey rosa fino, habló primero.
Mamá dijo que tenía que ir a un sitio. Su voz era apenas un susurro. Nos dijo que esperáramos, pero no volvió. Rose, agarrada a la mano de su hermana, añadió, esperamos mucho tiempo. Mamá estaba llorando antes de irse. Frank apretó las manos sobre el volante. ¿Y vuestro padre? ¿Dónde está? Las niñas intercambiaron miradas preocupadas. Mamá dijo que teníamos que escondernos de papá, explicó Rose, con el labio inferior tembloroso. Él era malo con ella, le hacía mucho daño. Intentó mantenernos a salvo, continuó Lily, con su joven voz cargada de años de dolor. Pero entonces empezó a tomar la medicina mala. No podía dejarlo, ni siquiera cuando se lo pedíamos. Frank sintió un nudo en la garganta. Sabía muy bien lo que significaba la medicina mala. Había visto cómo la adicción destruía muchas vidas durante sus años con Los Ángeles. El refugio más cercano estaba a 20 minutos en coche, al otro lado de la ciudad. Frank subió la calefacción y miró por el espejo retrovisor a las niñas acurrucadas en el asiento trasero, con sus pequeños cuerpos envueltos en su chaqueta de cuero. Cuando llegaron al refugio, una mujer de aspecto cansado llamada Sarah se apresuró a ayudarles. Rápidamente las llevó al interior del cálido edificio, cuyas paredes estaban decoradas con adornos navideños olvidados. Dios mío, susurró Sarah, envolviendo a las niñas en mantas limpias. En todos mis años aquí, nunca... Es un milagro que hayan sobrevivido ahí fuera esta noche. Se supone que la temperatura bajará a 15 degrees. Frank se quedó atrás, observando cómo Sarah les traía a las gemelas chocolate caliente y unos sándwiches. Las niñas comieron lentamente, con los ojos pesados por el cansancio. Las encontré en el callejón de Miller. Frank se lo explicó en voz baja a Sarah. Dijo que su madre las había dejado allí esta noche. Algo sobre huir de su padre y que tiene un problema con las drogas. Sarah negó con la cabeza, entristecida. Tendremos que ponernos en contacto con los servicios sociales por la mañana. Pero esta noche pueden dormir aquí, donde están calientes y a salvo. Miró a Frank con curiosidad. La mayoría de la gente habría llamado a la policía y se habría marchado. Gracias por traerlas personalmente. Frank se limitó a asentir, con la mirada fija en las gemelas. Habían terminado de comer y estaban acurrucadas juntas en un sofá desgastado, ya quedándose dormidas. Sus rostros parecían tranquilos por primera vez desde que los había encontrado. Frank se dejó caer en una silla cercana y sintió el peso de la noche sobre él. Sus propios recuerdos de la infancia afloraron. Las noches que pasó escondiéndose de los ataques de ira de su padre borracho. Las promesas vacías de su madre de marcharse. El miedo constante. Pensaba que esas heridas habían cicatrizado hacía mucho tiempo. Pero ver a estas niñas lo trajo todo de vuelta. Mientras observaba a Lily y Rose dormir, con las manos aún entrelazadas, Frank hizo una promesa en silencio. No dejaría que estas niñas se perdieran. Alguien tenía que cuidar de ellas, asegurarse de que estuvieran a salvo. La idea lo sorprendió. Durante años no se había preocupado por nadie más que por sí mismo. Pero algo en estas gemelas, abandonadas en Nochebuena, había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido en su corazón. La vieja camioneta de Frank chirrió al entrar en el aparcamiento del refugio la madrugada de Navidad. El sol aún no había salido del todo, proyectando largas sombras sobre la nieve recién caída. Sus manos agarraban con fuerza una bolsa de papel llena de libros para colorear comprados en una tienda de todo a $1 y unos lápices de colores baratos. No era mucho, pero no podía soportar la idea de que las niñas no tuvieran nada en la mañana de Navidad. Dentro del refugio, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. El lugar olía a limpiador industrial y café quemado. Un voluntario de aspecto cansado lo condujo hasta donde Lily y Rose estaban sentadas en una pequeña mesa, picando de unos cuencos de avena instantánea. Sus delgados hombros estaban cubiertos con jerseys donados que les quedaban grandes. A Frank se le hizo un nudo en la garganta al verlas. Bajo la cruda luz de la mañana, su vulnerabilidad era aún más evidente. Sus trenzas rubias a juego estaban desordenadas y tenían ojeras. Pensó en su propia vida difícil, las peleas en los bares, las noches interminables en la carretera con Los Ángeles, las innumerables malas decisiones. Ver a esas niñas inocentes hacía que su pasado le pesara aún más.
Feliz Navidad, dijo con voz ronca, dejando la bolsa sobre la mesa. Las gemelas lo miraron con sus ojos azules a juego y algo se le apretó en el pecho. ¿Has vuelto?, susurró Rose, extendiendo su pequeña mano hacia la bolsa. Por supuesto que sí, respondió Frank, con una voz más áspera de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. Pensé que quizá querrían algo que hacer. Mientras las niñas exploraban su sencilla presencia, Frank se acercó a la recepción. La trabajadora del turno de mañana, una mujer de mediana edad llamada Betty, estaba ordenando papeles. ¿Alguna noticia de su madre?, preguntó. Betty negó con la cabeza. Llevamos llamando desde anoche. Sarah Matthews, su madre, solía trabajar en la cafetería de la quinta. Perdió su trabajo hace unos 6 meses. La gente la veía por la ciudad, pero se fue desvaneciendo, revolviendo entre unos papeles. Frank apretó la mandíbula y la policía la está buscando, pero la expresión de Betty era sombría. La cuestión es, señor Donovan, que en casos como este, probablemente las niñas acabarán en acogida. El sistema está desbordado, como lo está la acogida. Las palabras les sabían a grava en la boca. Las separarían. Era posible. Encontrar un hogar que pudiera acoger a las dos a la vez no era fácil. Frank pasó la siguiente hora hablando con agentes de policía que parecían más interesados en su café que en encontrar respuestas. Los servicios sociales le dieron la misma respuesta. No se podía hacer nada hasta después de las vacaciones, e incluso entonces, lo más probable era que las gemelas fueran colocadas en hogares de acogida de emergencia. El trayecto a casa se le hizo más largo de lo habitual. La pequeña casa de Frank estaba oscura y silenciosa al final de una calle sin salida. Dentro, encendió las luces y se quedó de pie en el salón, mirando la vieja fotografía que colgaba torcida de la pared. En ella aparecía una versión más joven de sí mismo, vestido de cuero y con mirada salvaje, ahorcajada sobre su vieja Harley. El hombre de la foto era intrépido, imparable. Ahora, 20 años después, apenas podía mirarse en el espejo. Su vida se había convertido en una serie de silenciosas rendiciones a la soledad, al arrepentimiento, al lento desvanecimiento de los años que pasaban sin sentido. La idea de que esas niñas fueran destrozadas por el sistema le revolvió el estómago. Arrancó la foto de la pared y se hundió en su desgastado sillón, sosteniéndola con manos temblorosas. ¿Qué tipo de ayuda podía ofrecer a alguien como él? No era más que un motero acabado que intentaba llevar una vida honrada y apenas llegaba a fin de mes con su taller. El hombre que había sido antes habría sabido qué hacer, habría luchado de alguna manera. Pero ese hombre había desaparecido hacía mucho tiempo, sustituido por alguien que apenas podía mantener su propia vida en orden. Las botas de Frank crujían sobre la escarcha matinal mientras bajaba por Mason Street. Su aliento salía en forma de bocanadas blancas en el frío aire invernal. Llevaba 3 días haciendo esto, recorriendo las calles, mostrando fotos de las gemelas a cualquiera que pudiera saber algo sobre su madre. Una mujer en un destartalado complejo de apartamentos recordaba haberlas visto. Sí, vivían 2 pisos más arriba, dijo, señalando una ventana con la pintura descascarillada. Eran unas niñas encantadoras. Su madre, Jenny, a veces me pedía que las cuidara cuando tenía que trabajar. El rostro de la mujer se ensombreció. Sin embargo, hacía tiempo que no las veía. Pensaba que se habían mudado. Frank asintió con la cabeza y tomó notas en una pequeña libreta que había empezado a llevar consigo. Cada conversación añadía otra pieza al rompecabezas, pero el panorama aún estaba lejos de estar claro. En la tienda de la esquina, un dependiente anciano recordó que las niñas solían ir a comprar dulces. Su madre tenía mal aspecto la última vez que la vi, dijo, sacudiendo la cabeza. Ojeras, nerviosa. Algo no iba bien. El frío penetraba la chaqueta de cuero de Frank mientras caminaba de un lugar a otro. Le dolían las articulaciones, recordándole que ya no era tan joven como antes. Pero el pensamiento de Lily y Rose lo mantenía en marcha. Sus rostros lo perseguían. Esos grandes ojos llenos de confianza cuando las encontró en ese callejón. A última hora de la tarde, Frank empujó la puerta del Red Horse, un bar cutre a las afueras de la ciudad. El calor del interior lo golpeó como una pared,
junto con el familiar olor a cerveza rancia y cigarrillos. Unos cuantos clientes habituales estaban encorvados sobre sus bebidas, sin apenas levantar la vista cuando él entró. El camarero, un hombre corpulento con las sienes canosas, estaba limpiando vasos. En su etiqueta con el nombre ponía Mike. Frank se sentó en un taburete y pidió un café. Busco información sobre Jenny Morris, dijo Frank en voz baja, deslizando una foto por la barra. Hace unos días encontraron abandonadas a sus gemelas. Mike detuvo la mano en mitad del movimiento. Echó un vistazo a la foto y rápidamente apartó la mirada. Jenny, murmuró. Sí, la recuerdo. Empezó a venir aquí hace unos 6 meses con un tipo. Todo un personaje. Frank se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo? Mike bajó la voz. Se llama Ray. Siempre vestía ropa cara, pero había algo en él que no cuadraba. Jenny cambió después de conocerlo. Empezó a hablar de dinero fácil, de grandes oportunidades. Los ojos del camarero recorrieron la sala. Se dice que forma parte de una banda que se dedica a todo tipo de actividades ilegales, incluido el tráfico de personas. A Frank se le heló el estómago. Las implicaciones de lo que Mike estaba diciendo le golpearon como un puñetazo en el estómago. 20 minutos más tarde, en la comisaría, las botas de Frank resonaban en el suelo del linóleo mientras se dirigía a la recepción. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro curtido. Necesito hablar con alguien sobre Jenny Morris, exigió, con voz que resonó en el silencioso vestíbulo, y su conexión con un hombre llamado Ray. El sargento de guardia levantó la vista con desinterés. Señor, estamos llevando el caso. Y una mierda, gruñó Frank, apoyando ambas manos sobre el mostrador. Esas niñas llevan días abandonadas y nadie hace nada. Sus madres se han metido con traficantes y ustedes se quedan aquí sentados moviendo papeles. Señor, por favor, baje la voz. No, no voy a bajar la voz. 2 niñas pequeñas cuentan con nosotros para resolver esto ahora mismo. O me da respuestas reales o empezaré a hacer ruido que no podrá ignorar. Varios agentes levantaron la vista de sus escritorios, pero a Frank no le importaba. Se le había agotado la paciencia. Las caras de las gemelas volvieron a llenar su mente, inocentes, vulnerables y merecedoras de algo mucho mejor que esto. Frank estaba de pie en el pasillo de la tienda de juguetes, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su chaqueta de cuero desgastada y su aspecto tosco hacían que los demás compradores le evitaran. Miró fijamente las filas de muñecas y peluches, abrumado por la variedad. Hacía mucho tiempo que no compraba regalos para nadie, y mucho menos para niñas pequeñas. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Una joven dependienta se le acercó con cautela. Frank carraspeó. Sí, necesito regalos para unas gemelas. Tienen 6 años. La expresión de la dependienta se suavizó. Bueno, está usted de suerte. Tenemos algunas opciones estupendas para esa edad. Lo condujo por el pasillo, señalándole varios juguetes. Estas muñecas son muy populares este año, y estos sets de arte son perfectos para las pequeñas creativas. Frank se fijó en un par de ositos de peluche a juego, suaves y marrones, con cintas rojas alrededor del cuello. Le recordaban a Lily y Rose, inseparables, inocentes, necesitadas de protección. Los cogió, sintiendo el peluche bajo sus manos callosas. Son preciosos, dijo la dependienta. ¿Quiere que se los envuelva para regalo? Frank asintió y añadió algunos libros para colorear y lápices de colores a su compra. El total le hizo fruncir el ceño, pero no dudó en entregar su tarjeta de crédito. Esas niñas se merecían algo especial después de lo que habían pasado. En el refugio, Frank llevó los regalos envueltos al interior, nervioso por cómo reaccionarían las niñas. El trabajador del refugio sonrió cálidamente y llamó a las gemelas. Frank, Lily y Rose vinieron corriendo, con sus pequeños pies pisando el suelo del linóleo. A pesar de sus circunstancias, ya habían empezado a confiar en él, y sus caras se iluminaban cada vez que él las visitaba. Hola, niñas. Frank se arrodilló y les tendió los paquetes. Les he traído algo para Navidad. Las niñas abrieron mucho los ojos mientras cogían con cuidado los regalos. Se miraron entre sí y luego a Frank, como pidiendo permiso. Adelante, abridlos,
las animó él. Sus pequeños dedos desenvolver cuidadosamente el papel y exclamaron de alegría al descubrir los ositos de peluche. Rose abrazó el suyo inmediatamente, mientras que Lily acariciaba el suave pelaje del suyo, con una sonrisa que se extendía por su rostro. «Son tan suaves», exclamó Rose. «Mira, son iguales», añadió Lily, sosteniendo su osito junto al de su hermana. Frank observó cómo descubrían los libros para colorear y los lápices de colores, y su emoción iba en aumento. Inmediatamente se sentaron en una mesa cercana, hojeando las páginas y eligiendo sus colores favoritos. «Gracias, Frank», dijeron al unísono, con voces llenas de auténtica felicidad. Algo se removió en el pecho de Frank, una calidez que no había sentido en años. Estas niñas pequeñas, con su alegría inocente y sus corazones agradecidos, habían encontrado de alguna manera una grieta en su endurecido exterior. Las observó colorear juntas, compartiendo lápices de colores y señalándose dibujos unas a otras, y sintió que se le humedecían los ojos. El trabajador del refugio le tocó el brazo. «Ha sido muy amable, señor Donovan». No habían sonreído así desde que llegaron. Frank asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Después de pasar un rato observando a las niñas colorear y escuchando sus planes para sus nuevos ositos de peluche, supo que tenía que irse. Las niñas lo abrazaron para despedirse, aún aferradas a sus ositos. Mientras caminaba hacia su camioneta en el frío aire de la tarde, Frank sintió una mezcla de emociones que no lograba desentrañar. Las sonrisas de las niñas habían calentado algo dentro de él, pero la realidad de su situación pesaba mucho en su mente. La policía no tenía pistas sobre el paradero de su madre, y su padre seguía siendo un misterio. Frank se subió a su camioneta y se quedó allí sentado un momento, con la imagen de sus caras felices aún fresca en su mente. El teléfono de Frank vibró sobre el banco de trabajo, haciendo que una llave inglesa cayera al suelo de su garaje. Se limpió las manos grasientas con un trapo, cogió el teléfono y se le encogió el pecho al ver el identificador de llamadas. Servicios sociales. «Señor Donovan», preguntó una voz formal. «Soy Amanda Peters, de los Servicios de Protección Infantil. Necesitamos hablar sobre la situación de Lily y Rose. ¿Podría venir mañana a las 9 p.m.?» A Frank se le secó la garganta. Había estado temiendo esta llamada. «Sí, allí estaré». Esa noche no pudo conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro por su pequeña sala de estar, con las tablas del suelo crujiendo bajo sus pesadas botas. Las caras de las gemelas no dejaban de pasar por su mente, sus brillantes sonrisas cuando les llevó los regalos de Navidad, la forma en que se aferraban a él durante sus visitas. La idea de que las separaran le revolvió el estómago. El edificio de los servicios sociales parecía frío y poco acogedor a la luz de la mañana. Frank se ajustó la chaqueta de cuero, sintiéndose fuera de lugar entre los oficinistas con sus trajes planchados. La recepcionista miró con cansancio sus tatuajes mientras le indicaba la oficina de la señora Peters. Amanda Peters era una mujer delgada con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Le indicó a Frank que se sentara en la silla frente a su escritorio. «Señor Donovan, seré directa. Hemos recibido noticias preocupantes sobre la madre de las niñas». Frank se inclinó hacia adelante, con las manos agarradas a las rodillas. «¿Qué tipo de noticias? Han denunciado su desaparición», dijo la señorita Peters, mientras revisaba unos papeles. «La policía sospecha que se trata de un delito, dadas sus relaciones. Esto complica las cosas para las niñas». Frank apretó la mandíbula. ¿Qué significa eso para ellas? Sin un tutor legal, tendrán que entrar en el sistema de acogida. Hizo una pausa y lo miró a los ojos. Desgraciadamente, dada su edad y nuestra situación actual de acogida, hay muchas posibilidades de que las separen. Las palabras golpearon a Frank como un golpe físico. Pensó en la tranquila vulnerabilidad de Rose, en cómo siempre buscaba la mano de Lily cuando tenía miedo. «No pueden separarlas», dijo con voz ronca. «Son todo lo que tienen la una a la otra». «Hay otra opción», dijo la señora Peters con cautela. «Hemos observado cómo las niñas se han encariñado con usted. Preguntan por usted constantemente en el refugio». El corazón de Frank dio un vuelco. ¿Qué está diciendo? Si está dispuesto a someterse a una evaluación como posible tutor,
Podríamos considerar la posibilidad de colocarlas con usted temporalmente. Levantó una mano. Sería necesario realizar exhaustivas comprobaciones de antecedentes, estudios del hogar, y usted tendría que hacer cambios significativos en su vida, dada su historia. Lo haré, la interrumpió Frank. Lo que sea necesario. La señora Peters lo observó durante un largo momento. No será fácil, señor Donovan. Necesitaría un empleo estable, un espacio adecuado para dos niñas y tendría que asistir a clases para padres. Habría controles y evaluaciones periódicos. Frank se enderezó en su silla. El viejo himno habría rechazado tales requisitos, pero ahora lo único en lo que podía pensar era en mantener a esas niñas a salvo y juntas. Lo entiendo. Solo dígame lo que tengo que hacer. ¿Está seguro de esto? Es una gran responsabilidad. Frank pensó en su vida solitaria antes de encontrar a las gemelas, en todos sus errores pasados. Por primera vez en años, se sentía seguro de algo. Esas niñas se merecen algo mejor que ser separadas por el sistema. No dejaré que eso les pase. La señora Peters asintió y comenzó a sacar formularios. Entonces, empecemos con el papeleo. Las gastadas botas de Frank crujían sobre la nieve fresca mientras arrastraba otra caja de juguetes a su casa. El salón, normalmente vacío salvo por su viejo sillón reclinable de cuero y un televisor polvoriento, ahora rebosaba de color. Dos camas rosas idénticas se alzaban contra la pared de su habitación libre, y sus colchas floridas alegraban el espacio, antes lúgubre. Dejó la caja en el suelo y sacó un oso de peluche, cuyo suave pelaje le recordó lo frágiles que parecían Lily y Rose aquella noche en el callejón. Sus manos callosas parecían fuera de lugar al sostener algo tan delicado. El duro motero que había pasado años manteniendo al mundo a distancia se encontraba ahora colocando muñecas y poniendo papel pintado con mariposas. Nunca pensé que vería este día, murmuró, esbozando una pequeña sonrisa mientras colocaba el oso en una de las camas. En la cocina, había vaciado los armarios que antes solo contenían café y sopa enlatada. Ahora estaban llenos de cereales, galletas y todo lo que las niñas pequeñas podrían desear. Su nevera, que normalmente solo albergaba cerveza y sobras, contenía leche fresca y zumo de frutas. El agudo sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Donovan al habla, respondió con voz ronca. Señor Donovan, soy el detective Martínez. La voz al otro lado del teléfono sonaba sombría. Tenemos que hablar de algo relacionado con la madre de las gemelas. Frank sintió un nudo en el estómago. Se sentó en una silla de la cocina, preparándose para recibir malas noticias. Hemos descubierto información inquietante, continuó Martínez. Su madre no solo tenía un problema de adicción, estaba involucrada en una red de tráfico que se aprovecha de niños vulnerables. Creemos que podría haber estado planeando hacerlo. Las palabras del detective se desvanecieron en un ruido blanco mientras la rabia y el horror inundaban el sistema de Frank. Su mano libre se cerró en un puño, con los nudillos poniéndose blancos. La idea de lo que podría haberles pasado a esas niñas inocentes le heló la sangre. Señor Donovan, ¿está ahí? Sí, logró decir con voz ronca. Estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? Seguimos investigando, pero esto cambia las cosas. Las niñas podrían estar en peligro si se descubre dónde están. ¿Estamos pensando en ponerlas en el programa de protección de testigos? No. Frank lo interrumpió bruscamente. No puede ponerlas en el programa. Ahora no. Señor Donovan, entiendo su preocupación, pero usted no entiende nada. Frank gruñó. Yo encontré a esas niñas, vi por lo que han pasado. ¿Quiere enviarlas con extraños? Después de terminar la llamada, Frank se dirigió a su garaje, su santuario. El olor familiar del aceite de motor y el metal solía calmarlo, pero no esa noche. Se dejó caer sobre su banco de trabajo, rodeado de las herramientas de su oficio, llaves inglesas, juegos de llaves de vaso y las piezas de motocicleta que tenía pensado arreglar. Su mente se llenó de imágenes de Lily y Rose siendo trasladadas de casa en casa, separadas, asustadas. El peso de lo que había descubierto le oprimía como si fuera algo físico. Ya no eran solo dos niñas abandonadas.
Eran supervivientes que necesitaban protección frente a fuerzas más grandes y oscuras de lo que había imaginado. Frank se pasó la mano por la cara, sintiendo cada uno de sus años. La responsabilidad de mantener a salvo a esas niñas le parecía enorme, pero la alternativa era impensable. Toda su vida había huido de los problemas, pero esta vez, huir no era una opción. Esas chicas lo necesitaban, y por primera vez en décadas, alguien que lo necesitaba no le parecía una carga, le parecía un propósito. Las pesadas botas de Frank resonaban en los pasillos de mármol del juzgado. El edificio parecía frío y poco acogedor, al igual que el sistema que representaba. Sus manos callosas agarraban una carpeta de cartón llena de formularios que había pasado horas rellenando la noche anterior. Cada página representaba un paso más hacia la seguridad de Lily y Rose. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras se acercaba a la ventanilla de la secretaria. Detrás de la mampara de cristal rayada se sentaba una mujer de mediana edad con unas gafas de lectura puestas en la nariz. Apenas levantó la vista cuando Frank carraspeó. «Necesito solicitar la tutela legal de emergencia», dijo Frank, con la voz más áspera de lo habitual. Deslizó la carpeta por la pequeña abertura en la parte inferior de la ventanilla. La empleada cogió la carpeta con sus uñas perfectamente cuidadas y comenzó a hojear los papeles. Levantó ligeramente las cejas al leer la información sobre sus antecedentes. Frank sabía lo que estaba viendo. Sus arrestos anteriores, su conexión con los Hells Angels, la serie de direcciones que mostraban una vida dedicada a huir. Apretó la mandíbula mientras esperaba. «Señor Donovan», dijo ella, levantando la vista hacia él, «estos formularios no están completos. Faltan las referencias personales, la prueba de ingresos estables y la documentación de estabilidad residencial». Volvió a introducir la carpeta por la abertura. «E incluso con eso, debes saber que los casos de tutela temporal suelen tardar entre 6 y 8 semanas en tramitarse». Frank agarró el borde del mostrador con las manos. ¿De 6 a 8 semanas? Estas niñas necesitan ayuda ahora. Están en peligro. «Señor, hay un proceso que debemos seguir», respondió ella con voz monótona y entrenada. «El tribunal debe asegurarse de que cualquier tutor potencial sea debidamente investigado. Su historial requerirá una revisión adicional». Frank se pasó la mano por el cabello canoso. «Mire, sé lo que dice mi expediente, pero estas niñas están durmiendo en un refugio en este momento. Sus madres se mezclaron con gente que hace daño a los niños. No tenemos semanas». La expresión de la secretaria se suavizó ligeramente, pero sus palabras siguieron siendo firmes. «Entiendo su preocupación, señor Donovan, pero no puedo acelerar el proceso. Tendrá que rellenar estos formularios, proporcionar la documentación adicional y esperar a que se celebre el juicio, como todo el mundo. ¿Y qué pasará con las niñas mientras esperamos?». La voz de Frank se quebró ligeramente. «Permanecerán bajo la custodia temporal del Estado a menos que se presente un pariente consanguíneo». Le entregó una pila de formularios adicionales. «También necesitará estos. Y, señor Donovan, dados sus antecedentes, le sugiero que contrate a un abogado». Frank recogió los papeles, con las manos temblorosas por la frustración. El peso de lo que tenía ante sí se posó sobre él como una pesada manta. Cada paso que alejaba de la ventanilla de la secretaria le parecía como caminar por el barro. Al empujar las pesadas puertas del juzgado y salir al aire invernal, Frank se detuvo en los escalones. El paquete de formularios le pesaba como plomo en las manos. Se había enfrentado a bandas rivales, había cumplido condena entre rejas y había reconstruido su vida desde cero. Pero esto era diferente. El sistema parecía diseñado para mantener fuera a gente como él, para proteger a los niños de hombres con su tipo de pasado. Pero las caras de aquellas niñas flotaban en su mente, su confianza en él, su necesidad de protección. Pensó en ellas solas en aquel refugio, esperando a que alguien luchara por ellas. Puede que Frank no fuera el tutor que se merecían, pero era el único que tenían. El juzgado se alzaba detrás de él, alto e imponente, un monumento a todos los obstáculos que tenía por delante. Frank guardó los papeles en su chaqueta, se abrochó la cremallera para protegerse del frío y se dirigió a su camioneta.
La batalla que le esperaba parecía imposible, pero él nunca había sido de los que se echaban atrás en una pelea. El garaje de Frank estaba en silencio, salvo por el chirrido de los lápices sobre el papel. Lily estaba sentada en su banco de trabajo, balanceando las piernas mientras hacía los deberes de matemáticas. Rose se acurrucó en el viejo sillón que él había traído solo para ellas y coloreaba con cuidado dentro de las líneas de su dibujo. Señor Frank, llamó Lily, con la voz rebotando en las paredes de hormigón. ¿Me puede ayudar con este problema? No lo entiendo. Frank se secó las manos con un trapo y se acercó, con sus botas de punta de acero haciendo clic contra el suelo. Hacía solo unas semanas, ese espacio había sido su santuario de soledad. Ahora estaba lleno de los libros escolares de la niña, materiales de arte y el suave murmullo de su presencia. Veamos qué tenemos aquí, dijo, acercando un taburete a su lado. El problema matemático no era demasiado difícil, solo una multiplicación básica, pero Lily fruncía el ceño concentrada. 7,6, murmuró, contando con los dedos. Hay un truco, dijo Frank, cogiendo un puñado de tuercas y tornillos de un recipiente cercano. Los colocó en 7 filas de 6. Cuéntalas. Los ojos de Lily se iluminaron mientras contaba. 2. Así es mucho más fácil. Desde su rincón, Rose levantó la vista de su libro para colorear. Sonrió suavemente a Frank antes de volver a su trabajo. Así era Rose, tranquila, observadora, siempre atenta. Había empezado a seguir a Frank por el garaje como una sombra, contenta con solo estar cerca de él. Más tarde, esa misma tarde, Frank los llevó a casa desde la escuela en su vieja camioneta. Lily parloteaba sobre su día, sobre el hámster de la clase y la chica nueva que había compartido sus galletas en el almuerzo. Rose se sentó en silencio, extendiendo la mano de vez en cuando para tocar el brazo de Frank, como para asegurarse de que todavía estaba allí. Y luego Sarah dijo que podíamos ir a su fiesta de cumpleaños la semana que viene, anunció Lily. ¿Podemos ir, señor Frank? Por favor. Frank miró por el espejo retrovisor. Los ojos de Lily brillaban de esperanza, mientras que Rose parecía ansiosa ante la idea de estar entre tanta gente. Ya veremos, dijo con cautela. Dejadme hablar primero con los padres de Sarah. Las palabras le sonaban extrañas, tan normales, tan propias de un padre. Nunca se había imaginado a sí mismo hablando de fiestas de cumpleaños o ayudando con los deberes. Sus manos, ásperas por años de trabajar con motores, ahora sabían cómo trenzar el pelo y atar los cordones de los zapatos. En casa, Frank observó cómo las niñas se acomodaban en su rutina después del colegio. Lily se tumbó en el suelo del salón con sus libros, mientras que Rose se acurrucó en el sofá con su manta favorita, la suave manta azul que Frank les había comprado la primera semana que vivieron con él. Señor Frank, dijo Rose en voz baja, dando una palmadita al espacio junto a ella. ¿Te sientas conmigo? A Frank se le encogió el corazón. Se sentó y Rose inmediatamente se recostó contra él, con su pequeño cuerpo cálido y confiado. Lily levantó la vista de sus deberes y se apresuró a acercarse, sin querer quedarse fuera. Entre ellas, Frank sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no eran solo dos niñas perdidas que había encontrado en un callejón. No eran solo una responsabilidad o una oportunidad de redención. En algún lugar entre la ayuda con los deberes y los momentos de tranquilidad, entre las interminables historias de Lily y las suaves caricias de Rose, se habían convertido en sus hijas. La comprensión no llegó con fanfarria ni rayos. Se instaló en él con la misma naturalidad con la que las niñas se habían instalado en su vida, llenando espacios que no sabía que estaban vacíos. Frank observaba desde un banco de madera cómo Lily y Rose participaban en el coro infantil de la iglesia local. Sus pequeñas voces se unían a las demás, creando una dulce melodía que llenaba el santuario. Sus manos curtidas se juntaron, no en señal de oración, sino en silencio, asombrado por lo mucho que había cambiado en solo unas semanas. Las niñas llevaban vestidos azules a juego que les había regalado la señora Henderson, de la iglesia. Llevaban el pelo cuidadosamente trenzado,
algo que Frank había aprendido a hacer viendo videos de YouTube a altas horas de la noche. Sus primeros intentos habían sido horribles, pero ahora era capaz de hacer una trenza decente, aunque no fuera perfecta. Se están adaptando muy bien, susurró Sara, la profesora de la escuela dominical, desde el banco detrás de él. Frank asintió, con la garganta apretada por la emoción. Las niñas se habían unido al coro, participaban en sesiones de manualidades e incluso habían hecho algunas amigas. Era más de lo que se había atrevido a esperar cuando las encontró por primera vez en ese callejón. Después de la iglesia, se dirigieron al centro comunitario, donde las niñas tenían su clase semanal de baile. Frank se sentó en la sala de espera con otros padres. Su gran corpulencia parecía fuera de lugar en la pequeña silla de plástico. Observó a través del cristal cómo Lily giraba con entusiasmo mientras Rose seguía cuidadosamente los pasos del instructor. Señor Donovan, una joven de la recepción se le acercó con un sobre. Esto llegó ayer para usted. Lleva la indicación de urgente del juzgado. A Frank le temblaban ligeramente las manos mientras cogía el sobre. Había estado esperando noticias. Cualquier noticia sobre su situación con las niñas. El papel le parecía pesado en las manos, cargado de posibilidades o decepciones. Lo abrió con cuidado y sus ojos recorrieron el membrete oficial. Mientras leía, se le cortó la respiración. La madre de las niñas seguía desaparecida, pero el tribunal estaba considerando concederle la tutela temporal. La carta detallaba los siguientes pasos: visitas al hogar, comprobación de antecedentes, referencias personales y la fecha de la vista. A través del cristal, podía ver a Lily ayudando a Rose con un paso de baile difícil. Se habían vuelto más fuertes, más sanas y más felices en las semanas que llevaban con él. Lily había empezado a contar chistes durante la cena, y Rose había comenzado a hacer dibujos de su pequeña familia, siempre con Frank en ellos, siempre con grandes sonrisas. La rutina que habían creado les parecía perfecta. Las mañanas significaban desayunar juntos, donde Frank se aseguraba de que comieran bien en lugar de solo cereales. Les preparaba el almuerzo, las llevaba al colegio y las recogía después. Las tardes las dedicaban a hacer los deberes, cenar y leer cuentos antes de acostarse. Incluso había empezado a leerles libros por capítulos, uno cada noche, y le encantaba cómo le suplicaban que les leyera una página más. Frank dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Por primera vez desde que había encontrado a las niñas, sintió algo más que determinación o preocupación. Sintió esperanza. Una esperanza real y tangible. El sistema contra el que había estado luchando finalmente le daba la oportunidad de demostrar su valía. La clase de baile terminó y las niñas salieron saltando, con las caras sonrojadas por el ejercicio y la alegría. ¿Nos has visto, Frank?, preguntó Lily mientras Rose le abrazaba la pierna. Claro que sí, cariño, dijo él, con la voz ronca por la emoción. Las dos lo habéis hecho muy bien. Mientras caminaban hacia su camioneta, cada una de las niñas cogida de una de sus manos, Frank sintió la carta en su bolsillo como una promesa. Quizás, solo quizás, podría darles a estas niñas el hogar que se merecían. Quizás esta era su oportunidad de hacer las cosas bien, de ser la figura paterna que necesitaban. Las manos de Frank temblaban mientras se arreglaba la corbata frente al espejo del baño del juzgado. Había cambiado su habitual chaqueta de cuero por un traje azul marino que le resultaba rígido y extraño en sus anchos hombros. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro curtido, haciendo que las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos fueran más pronunciadas. ¿Estás bien, Frank? La vocecita de Lily resonó en el baño. Ella estaba de pie en la puerta, con un vestido rosa que habían comprado especialmente para la audiencia. Rose se quedó detrás de su hermana, aferrándose al oso de peluche que Frank le había dado para consolarla. Solo estoy nervioso, cariño. Frank logró sonreír, aunque tenía el estómago revuelto. Se había enfrentado a bandas rivales sin sudar ni una gota, pero este juzgado le aterrorizaba más que cualquier cosa de su vida pasada. Las niñas parecían angelitos, con sus vestidos a juego y sus cuidados peinados, muy lejos de las niñas sucias y asustadas que había encontrado en aquel callejón.
La trabajadora social designada por el tribunal las había ayudado a prepararse, asegurándose de que estuvieran lo mejor posible para la audiencia. Se dirigieron a la sala B, con sus pasos resonando en el pasillo de mármol. Frank les cogió de la mano, una pequeña palma en cada una de sus ásperas manos. Otras familias esperaban en los bancos de madera, con rostros que mostraban diversos grados de preocupación y esperanza. Dentro de la sala, a Frank se le encogió el corazón al ver a la abogada designada por el Estado revolviendo entre una gruesa pila de papeles. La mujer parecía agobiada y distraída, apenas levantó la vista cuando se acercaron. Señor Donovan, susurró, tengo que ser sincera con usted. El sistema suele preferir colocar a los niños con familias de acogida autorizadas que han sido debidamente investigadas. Sus antecedentes plantean algunos retos. Frank apretó la mandíbula. He cambiado. Estas niñas necesitan estabilidad, no otro cambio de sistema. La abogada suspiró y extendió varios documentos. La participación de su madre en el tráfico de niños hace que este caso sea especialmente delicado. El tribunal podría considerar más seguro colocarlas en hogares separados para proteger su identidad. Rose apretó la mano de Frank con fuerza al oír estas palabras. Él podía sentir cómo temblaba. Todos en pie. La voz del alguacil resonó en la sala cuando entró el juez Allen. El proceso comenzó con la presentación del caso por parte del Estado. Frank escuchó, con el corazón cada vez más apesadumbrado a medida que detallaban los peligros de colocar a niñas traumatizadas con un exmiembro de una banda. Hablaban de las niñas como si fueran números de expediente, en lugar de las niñas brillantes y cariñosas que habían devuelto la luz a su vida. Cuando llegó su turno, el abogado de Frank parecía apenas preparado. Hojeó sus notas y presentó argumentos débiles sobre el empleo estable de Frank y su reciente participación en actividades comunitarias. Lily empezó a llorar en silencio a su lado. Frank se inclinó y le apretó el hombro, tratando de consolarla sin romper el decoro de la sala. Rose se había quedado completamente inmóvil, con el rostro pálido por el miedo. El juez Allen escuchó atentamente, con expresión impenetrable. Cuando ambas partes terminaron sus argumentos, estudió los documentos que tenía ante sí durante lo que pareció una eternidad. Dadas las circunstancias inusuales de este caso, el juez finalmente habló. Ordeno un acuerdo de tutela temporal. El señor Donovan conservará la custodia de ambas niñas mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva de sus antecedentes y de su idoneidad como tutor permanente. Frank sintió que las rodillas le fallaban por el alivio. Las niñas se abrazaron a su cintura y él tuvo que contener las lágrimas. Sin embargo, continuó el juez Allen, mirando a Frank con severidad, este acuerdo es condicional. Tendrá que completar cursos de paternidad, someterse a visitas domiciliarias periódicas y demostrar que puede proporcionar un entorno estable a estas niñas. Volveremos a reunirnos dentro de 60 días para revisar su progreso. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras Frank observaba a Lily y Rose desayunar. Habían pasado 2 semanas desde la primera audiencia y aunque todo parecía ir bien en apariencia, él notaba pequeños signos que le preocupaban. Rose se sobresaltaba con los movimientos bruscos y la alegre charla de Lily a veces se interrumpía a mitad de la frase, con la mirada perdida. ¿Quieres más cereales, Rose?, preguntó Frank, manteniendo un tono de voz suave. La gemela callada negó con la cabeza y apartó su tazón medio vacío. He tenido una pesadilla, susurró, agarrando el borde de la mesa con sus pequeños dedos. Frank se sentó a su lado, con sus manos curtidas cruzadas sobre la mesa. ¿Quieres hablar de ello? Antes de que Rose pudiera responder, Lily tomó la palabra. Volví a soñar con mamá. La oí llorar. A Frank se le encogió el corazón. Había aprendido a lidiar con rodillas raspadas y deberes, pero las heridas emocionales eran más difíciles de curar. Su propia coraza, forjada a lo largo de años en los Hells Angels, a veces le parecía una barrera cuando las niñas más necesitaban ternura. Más tarde, esa misma tarde, mientras las niñas estaban en el colegio, sonó el teléfono de Frank. El nombre de la trabajadora social apareció en la pantalla, lo que le provocó un nudo en el estómago. Señor Donovan, comenzó ella con voz profesional,
pero teñida de preocupación. Tenemos que hablar de la segunda vista que se celebrará próximamente. Frank apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasa? El juez quiere ver pruebas claras de que las niñas se están adaptando bien a su cuidado. Hay preocupaciones sobre su progreso emocional. Frank caminaba de un lado a otro por su garaje, donde había estado trabajando en la motocicleta de un cliente. Están mejorando. ¿Van al colegio? ¿Hacen amigos? Señor Donovan, le interrumpió ella. Hemos recibido informes sobre los ataques de ansiedad de Rose en el colegio y los ocasionales arrebatos de Lily en clase. Si no vemos una mejora significativa para la próxima audiencia, el tribunal podría considerar otras opciones de acogida. Las palabras le golpearon como un golpe físico. ¿Se refiere a un hogar de acogida? Sí, posiblemente hogares separados, dadas sus necesidades específicas. Tras finalizar la llamada, Frank se quedó de pie en su garaje, rodeado de herramientas y piezas de motor, cosas que sabía cómo arreglar. Pero esto era diferente. Pensó en las pesadillas de Rose, en los silencios repentinos de Lily. Quizás sus asperezas eran demasiado agudas para sus tiernos corazones. Esa noche, tras acostar a las niñas, Frank no podía dormir. Se sentó en la cocina, mirando los dibujos que las gemelas habían hecho y que ahora estaban pegados en su refrigerador. Su familia de palitos mostraba tres caras sonrientes, él en el medio, las niñas a ambos lados, todos tomados de la mano. El reloj pasó la medianoche, luego la 1, luego las 2. La mente de Frank se aceleró con las posibilidades. ¿Debería inscribirlas en terapia? ¿Eso ayudaría o lo haría parecer incapaz? ¿Debería tratar de ser más suave, más cariñoso, pero no les parecería falso? Se levantó y fue a verlas 2 veces, observando sus rostros tranquilos mientras dormían. Rose abrazaba a su conejo de peluche, el que le había comprado la primera Nochebuena. Lily había echado la manta y él se la volvió a colocar con cuidado sobre los hombros. De vuelta en la cocina, Frank se frotó los ojos cansados. Las palabras de la trabajadora social resonaban en su cabeza. Tenía que hacer más, ser más. ¿Pero qué? La idea de perderlas por culpa del sistema le oprimía el pecho. Esas niñas se habían convertido en todo su mundo y lucharía con uñas y dientes para conservarlas. Si tan solo supiera cómo. Frank aparcó su camioneta en el estacionamiento del Eddie's Bar and Grill, un lugar al que no había ido en años. El letrero de neón zumbaba débilmente a la luz del atardecer, y los recuerdos de su antigua vida parpadeaban en su mente como una vieja película. Sabía que dentro encontraría a Bobby, el Toro Matthews, una de las pocas personas de su época en los Hells Angels que había conseguido darle un giro a su vida. La puerta crujió cuando Frank entró. El olor a cerveza rancia y cigarrillos lo invadió, trayéndole una avalancha de recuerdos que había intentado olvidar. Detrás de la barra, un hombre corpulento con canas en el pelo levantó la vista y esbozó una amplia sonrisa. «Vaya, si es el mismísimo Slick Donovan», exclamó Bobby con voz ronca pero cálida. «¿Qué te trae por mi territorio?» Frank se sentó en un taburete, con los hombros cargados de preocupación. «Necesito un consejo, Bull, sobre las chicas de las que te hablé por teléfono». Bobby asintió y deslizó una taza de café por la barra. Sabía que Frank ya no bebía. ¿Las gemelas? Sí, me hablaste de ellas. Los problemas legales lo están complicando todo, dijo Frank, rodeando con las manos la taza caliente. Tengo la tutela temporal, pero me vigilan como halcones. Un paso en falso y las niñas irán a un hogar de acogida. Bobby se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados sobre la barra. Escucha, Slick, el amor no basta en estas situaciones. Al sistema no le importa lo mucho que te preocupes por esas niñas. Quieren estabilidad, rutina, antecedentes limpios. Hizo una pausa, con expresión seria. Y tus antecedentes no están precisamente limpios. A Frank se le revolvió el estómago. Llevo 15 años sin tocar una gota, Bull. Ni siquiera me han puesto una multa de aparcamiento. Sí, pero esos antiguos cargos, las peleas en bares, los cargos por agresión que fueron retirados. Bobby negó con la cabeza. El sistema tiene buena memoria, hermano. Tienes que demostrar que ya no eres ese hombre. La verdad de las palabras de Bobby golpeó a Frank
como un puñetazo en el estómago. Pensó en todas las veces que había perdido los estribos, en todas las peleas, en todas las noches en la cárcel. Las caras de Lily y Rose aparecieron en su mente, su confianza, su inocencia. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La voz de Frank apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Y si tienen razón? Quizás esas chicas se merecen algo mejor que un exmotero con antecedentes penales. Bobby dio un golpe en la barra, haciendo que Frank diera un respingo. Escucha, listillo, te conozco desde hace 30 años. Te he visto en tus peores momentos y ahora te veo en tus mejores. Esas chicas son tu oportunidad de redimirte, pero tienes que creer que te lo mereces. Frank se quedó mirando su café, observando cómo se arremolinaba el líquido oscuro. ¿Cómo se lo demuestro a ellas? ¿Y a los tribunales? De la misma manera que te demuestras a ti mismo que puedes mantenerte limpio, respondió Bobby. Día a día, preséntate, haz tu trabajo, sé constante. Se inclinó hacia él. Y quizá deberías pensar en buscar ayuda. Ya sabes, terapia o algo así. Demuestra a los tribunales que te tomas en serio tu crecimiento personal. La sugerencia incomodó a Frank, pero sabía que Bobby tenía razón. Su pasado era una sombra de la que no podía escapar. Tenía que enfrentarse a ella de frente. Frank se levantó, dejando el café a medio terminar. Gracias, Bull, por todo. Oye, Slick, llamó Bobby cuando Frank llegó a la puerta. Esas chicas tienen suerte de que luches por ellas. El viaje a casa fue tranquilo. Cada kilómetro le daba a Frank tiempo para pensar. Sus manos agarraron con fuerza el volante mientras la determinación sustituía a sus dudas anteriores. Había luchado contra la adicción, contra la oscuridad de su pasado. También podía luchar contra esto. Al entrar en el camino de acceso a su casa, Frank se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a las niñas. Demostraría a todo el mundo, a los tribunales, a los trabajadores sociales y, lo más importante, a sí mismo, que podía ser el padre que Lily y Rose se merecían, costara lo que costara. Frank se sentó a la pequeña mesa de la cocina y observó a Lily y Rose desayunar cereales. La luz del sol matutino entraba por la ventana y se reflejaba en los mechones dorados de su cabello. Rose colocaba cuidadosamente los cereales en filas ordenadas, mientras Lily charlaba sobre su próximo proyecto de arte en la escuela. Y entonces, dijo Lily, con leche chorreándole por la barbilla, voy a dibujar nuestro retrato familiar para la clase de la señorita Thompson. A Frank se le encogió el corazón. Nuestro retrato familiar. Rose asintió con la cabeza, levantando la vista de su cuidadosa disposición en fila. Tú también vas a salir, Frank, justo en el medio. Cogió una servilleta y limpió suavemente la barbilla de Lily, luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarlo. Esos pequeños momentos, las caras manchadas, las cuidadosas disposiciones, la inclusión casual de él en sus vidas significaban más de lo que podía expresar. Más tarde esa mañana, mientras Frank ayudaba a las niñas a ponerse los abrigos para ir al colegio, sonó el timbre. Se le encogió el estómago. Los visitantes inesperados solían significar malas noticias en aquellos días. Pero cuando abrió la puerta, se encontró al juez Allen de pie en el porche, con aire pensativo, pero no hostil. «Señor Donovan», dijo el juez, «espero no interrumpir». «No, señor», respondió Frank, con voz ronca por la sorpresa. «Solo estoy preparando a las niñas para el colegio». El juez sonrió a Lily y Rose, que se asomaban entre las piernas de Frank con ojos curiosos. «¿Le importaría si le acompaño? Me gustaría ver cómo le va». Frank asintió y pronto estaban caminando por la acera, con las niñas saltando delante, sus mochilas rebotando con cada paso. El juez las observaba atentamente. «Sabe, Donovan», dijo el juez Allen en voz baja, «cuando vi tu expediente por primera vez, tenía mis dudas. Tu historial con los Hells Angels, los cargos anteriores, no pintaban un panorama prometedor». Frank apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Pero el juez continuó. «He estado siguiendo este caso de cerca. Los informes de la trabajadora social, los profesores de las niñas, incluso los vecinos, todos cuentan una historia diferente. Esas niñas están prosperando
bajo tu cuidado. Se detuvieron en la esquina, esperando a que el guardia de tráfico les hiciera señas para que cruzaran. Las gemelas se cogieron de la mano y sus mochilas rosas a juego las hacían parecer imágenes especulares. Estoy considerando hacer este acuerdo permanente, dijo el juez Allen, pero necesito saber que estás en esto a largo plazo. Estas niñas han pasado por suficientes traumas. Frank observó cómo Rose ayudaba a Lily a atarse los cordones de los zapatos. Ahora lo son todo para mí, su señoría. Todo. El juez asintió lentamente. Demuéstremelo. Siga haciendo lo que está haciendo. Sea constante. Venga a la próxima audiencia preparado para demostrar cómo ha creado un entorno familiar estable. Lo estaré observando de cerca. Pero se detuvo y esbozó una pequeña sonrisa. Creo en las segundas oportunidades, señor Donovan. Llegaron a la escuela y las niñas se volvieron para despedirse. Adiós, Frank, dijeron al unísono, con rostros radiantes de confianza y amor. Mientras Frank las veía desaparecer en el edificio, con las palabras del juez resonando en su mente, sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no se trataba solo de quedarse con las niñas. Se trataba de convertirse en el hombre que ellas ya creían que era. Por primera vez desde que comenzó este viaje, podía ver un camino claro por delante. Uno que conducía a una familia real, a un hogar real. Frank se sentó en su camioneta frente al bar de Pete, estudiando el recorte de periódico arrugado que tenía en las manos. El artículo detallaba una serie de casos de personas desaparecidas, todos relacionados con una red local de tráfico de personas. Le temblaban las manos mientras leía entre líneas y veía que el nombre de la madre de las gemelas aparecía mencionado como persona de interés. La tenue luz de la farola proyectaba sombras sobre su rostro curtido mientras sacaba una pequeña libreta. Durante las últimas semanas, había recopilado fragmentos de información, nombres, fechas, lugares. Cada nuevo detalle pintaba un panorama cada vez más oscuro. La madre de las gemelas no solo había caído en la adicción, había sido deliberadamente elegida por personas que se aprovechaban de mujeres vulnerables y sus hijos. Dios mío, murmuró Frank, pasándose la mano por el cabello canoso. El alcance de lo que estaba descubriendo le revolvió el estómago. Dentro del bar de Pete, Frank encontró a Jimmy, la serpiente, Martínez bebiendo una cerveza en un rincón. Los brazos tatuados del hombre y su sonrisa de tiburón le pusieron los pelos de punta a Frank. Pero Jimmy sabía cosas peligrosas sobre el padre de las gemelas. Vaya, si es el motero reformado, se burló Jimmy cuando Frank se acercó. He oído que has estado haciendo preguntas sobre Tommy Reed. Frank apretó la mandíbula. Solo quiero saber qué le pasó, por el bien de las niñas. Jimmy entrecerró los ojos. Esas niñas, tío, no te conviene hurgar en eso. Tommy no era solo un borracho que pegaba a su mujer. Tenía conexiones importantes. ¿Conexiones con qué?, insistió Frank, manteniendo la voz baja. Jimmy se inclinó hacia adelante, con el aliento apestando a whisky barato. Mira, te estoy haciendo un favor. Déjalo. Esas chicas eran mercancía. Tommy y su madre solo eran intermediarios en una operación más grande. Frank apretó los puños bajo la mesa. Antes de que pudiera responder, vio a dos hombres corpulentos acercándose a su mesa. Sus manos estaban sospechosamente escondidas en los bolsillos de sus chaquetas. Es hora de que te vayas, dijo Jimmy con voz fría. Y olvida lo que has oído, si no... Se pasó el dedo por la garganta. Frank se levantó lentamente, con todos los músculos tensos. Los dos hombres lo flanquearon mientras se dirigía hacia la puerta. En el estacionamiento, uno de ellos lo agarró del brazo. Sin dudarlo, Frank se dio la vuelta y sus viejos instintos de lucha se activaron. Golpeó con el codo el plexo solar del primer hombre y se agachó cuando el segundo le lanzó un puñetazo a la cabeza. El sonido de una navaja abriéndose cortó el aire nocturno. Frank retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿De verdad queréis hacer esto? Pensad en con quién solía viajar. La mención de su pasado como Hells Angel les hizo dudar lo suficiente. Frank se subió a su camioneta y el motor rugió al arrancar, mientras una navaja arañaba la ventanilla del conductor. Salió del aparcamiento a toda velocidad, con las manos temblorosas sobre el volante.
Tardó 20 minutos en dar vueltas al azar para asegurarse de que no le seguían antes de dirigirse a casa. De pie en la entrada de su casa, Frank respiró profundamente varias veces para calmarse. A través de la ventana del salón, podía ver a Lily y Rose en el sofá con la señora Henderson, su anciana vecina que las cuidaba. Estaban leyendo un libro juntas, con sus rostros tranquilos e inocentes. Verlas le golpeó como un puñetazo en el estómago. Esas dulces niñas habían venido de tanta oscuridad, de tanta maldad. Las personas que las habían tratado como objetos seguían ahí fuera, seguían actuando en las sombras. Frank tocó la cruz que colgaba de su espejo retrovisor. Un regalo de Rose. Nadie volverá a hacerte daño, susurró. No mientras yo siga respirando. Frank caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera de la sala del tribunal. Sus pesadas botas resonaban contra el suelo pulido. Sus manos curtidas temblaban mientras se enderezaba la corbata por 10ª vez. Se sentía como una soga alrededor de su cuello. El traje que llevaba prestado por un vecino le quedaba incómodo sobre sus anchos hombros. No estaba acostumbrado a vestirse elegante. Por lo general, su ropa de trabajo y su chaqueta de cuero eran suficientes. Lily y Rose estaban sentadas en un banco cercano, balanceando sus pequeñas piernas. Llevaban vestidos azules a juego que Frank había planchado cuidadosamente la noche anterior. Rose abrazaba su osito de peluche favorito, mientras que Lily tarareaba suavemente para sí misma, ambas tratando de mantener la calma a su manera. Señor Donovan. La voz del secretario del tribunal lo hizo sobresaltarse. Ya están listos para recibirlo. El corazón de Frank latía con fuerza en su pecho mientras conducía a las niñas a la sala del tribunal. La sala parecía increíblemente grande, con sus techos altos y paneles de madera. El juez Allen estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una expresión indescifrable. La trabajadora social, la señora Thompson, estaba sentada en una mesa con su ordenada pila de papeles. Frank tomó asiento en la otra mesa con Lily y Rose a su lado. La señora Thompson se puso de pie primero y se acercó al juez con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo. Su señoría, aunque reconocemos los esfuerzos del señor Donovan durante los últimos meses, nos preocupa seriamente su capacidad para proporcionar estabilidad a largo plazo a las niñas. Señaló una gruesa carpeta. Su historial con los Hells Angels, sus anteriores encuentros con las fuerzas del orden y sus limitados recursos económicos son motivos de preocupación. Frank se apretó los puños mientras ella continuaba. El sistema de acogida puede proporcionar a estas niñas familias debidamente seleccionadas, una supervisión regular y todos los recursos que necesitan para prosperar. El juez se volvió hacia Frank. Señor Donovan, ¿tiene algo que decir? Frank se levantó lentamente. Su silla rozó el suelo y se olvidó del discurso que había preparado. Miró a las gemelas y luego volvió a mirar al juez. Su voz sonó áspera por la emoción. Su señoría, no soy perfecto. Nunca he dicho que lo sea. Se aclaró la garganta. Pero estas niñas me encontraron en Nochebuena durmiendo entre la basura y desde esa noche han cambiado todo en mi vida. Sintió la pequeña mano de Lily deslizarse en la suya y su voz se hizo más fuerte. Puede que no tenga mucho dinero, pero tengo amor para estas niñas. Tengo un trabajo estable, un techo sobre nuestras cabezas y cada día aprendo a ser mejor para ellas. Rose se apretó contra su costado y Frank le puso la mano en el hombro. Necesitan a alguien que luche por ellas, que entienda lo que es necesitar una segunda oportunidad. Necesitan a alguien que las quiera por lo que son, no solo por ser un expediente más en el sistema. Su voz se quebró. Sé que mi pasado no es bonito, señoría, pero estas niñas me han dado un futuro por el que vale la pena luchar. Se merecen estar juntas, y le pido que me deje ser su familia. El silencio en la sala se hizo pesado cuando Frank volvió a sentarse. El juez Allen lo observó durante un largo momento y luego miró a las niñas, que se aferraban a Frank como si fuera su salvavidas. Necesitaré tiempo para considerar todos los aspectos de este caso, anunció el juez. Se levanta la sesión hasta mañana a las 9 p.m., cuando daré a conocer mi decisión.
Frank sintió un nudo en el estómago al ver al juez salir de la sala. Las niñas le apretaron las manos con más fuerza y él les devolvió el apretón suavemente, tratando de ocultar su miedo. Lo único que podían hacer ahora era esperar. Frank yacía en su cama, mirando al techo mientras la luz de la luna se filtraba a través de sus viejas cortinas. Le resultaba imposible conciliar el sueño. Su mente no dejaba de reproducir una y otra vez la escena de la sala del tribunal. Su voz temblorosa, la forma en que sus manos se aferraban al atril, las lágrimas que había contenido mientras hablaba de Lily, y se levantó. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 3:47 en Internet. Se giró sobre su costado y golpeó la almohada con frustración. ¿Y si sus palabras no habían sido suficientes? ¿Y si el juez solo había visto su aspecto rudo, su pasado turbulento? La idea de perder a las niñas le oprimía el pecho. Podía oír los suaves sonidos de las gemelas durmiendo en la habitación de al lado. Ellas habían convertido esta casa en un hogar. Sus dibujos cubrían ahora su nevera. Sus zapatos estaban junto a la puerta principal. Sus cajas de cereales favoritas se alineaban en la encimera de la cocina. ¿Cómo podía alguien pensar que eso no estaba bien? Frank se levantó, con los pies descalzos fríos contra el suelo de madera. Caminó hasta la habitación de las niñas y se asomó. Rose abrazaba su osito de peluche, mientras que Lily había vuelto a quitarse las mantas. Como todas las noches, volvió a arropar a Lily con cuidado, con sus manos callosas y suaves, mientras le subía la manta hasta la barbilla. La mañana llegó demasiado despacio. Frank no había dormido más de una hora. Preparó a las niñas para el colegio, tratando de mantener su rutina habitual, a pesar del nudo que tenía en el estómago. Mientras las veía subir al autobús escolar, se preguntó si esta sería una de las últimas veces que podría hacer esta sencilla tarea. De vuelta en casa, Frank caminaba de un lado a otro por el salón, esperando el correo. Nunca antes había prestado mucha atención al horario del cartero, pero ahora sabía exactamente cuándo giraría la camioneta blanca hacia su calle. A las 10:43 oyó el familiar sonido de la tapa del buzón al cerrarse. Le temblaban las manos mientras se dirigía al buzón. Allí estaba, un grueso sobre del juzgado. Frank lo miró fijamente durante un largo rato, temeroso de abrirlo. Nunca había sido muy devoto, pero se encontró susurrando, «Por favor, por favor, por favor», en voz baja. En la cocina, Frank dejó el sobre la mesa. Otros sobres masculinos yacían esparcidos a su alrededor, olvidados. El sello oficial del juzgado parecía mirarlo fijamente. Pasó el pulgar por debajo de la solapa y la abrió con una lentitud agonizante. La carta estaba escrita a máquina en papel grueso, formal e intimidante. Los ojos de Frank recorrieron las palabras, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía concentrarse. Los términos legales le saltaron a la vista. De conformidad con la audiencia, teniendo en cuenta las pruebas presentadas, el interés superior de los hijos menores. Entonces lo vio. Las palabras que le hicieron flaquear las rodillas de alivio. Tutela temporal concedida. Frank tuvo que leerlo 3 veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. El juez le había dado una oportunidad. No era permanente. Habría más evaluaciones, más obstáculos que superar. Pero era algo. Era esperanza. Se hundió en una silla de la cocina, con la carta temblando en sus manos. Las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo rodaron por sus mejillas curtidas. Por primera vez desde que encontró a las niñas en ese callejón, sintió que realmente podía respirar. Era una pequeña victoria, sí, pero en ese momento, sentado en su cocina iluminada por el sol, con las palabras del juez ante él, le parecía que lo era todo. Las niñas se quedarían con él. Tenía la oportunidad de demostrar su valía, de ser el padre que necesitaban, de convertir ese acuerdo temporal en permanente. Frank dobló cuidadosamente la carta y la volvió a meter en el sobre. Hoy recogería a las niñas del colegio. Quizá comprarían helado para celebrarlo. Por ahora, sin embargo, se limitó a sentarse allí, dejando que el alivio lo invadiera, agradecido por este pequeño paso adelante. Frank observaba desde un banco del parque cómo Lily y Rose jugaban en los columpios,
con sus risas resonando en el aire fresco de la mañana. Las últimas semanas se habían asentado en un ritmo cómodo. Desayunaban juntos, las llevaba al colegio, las ayudaba con los deberes y ahora llegaba su parte favorita del día, el parque. Sus manos curtidas se aferraban a un vaso de café de papel mientras observaba cómo crecía su confianza. Antes se aferraban a él con miedo, pero ahora se aventuraban más lejos, aunque sin perderlo de vista. Lily impulsaba sus piernas con más fuerza, tratando de columpiarse más alto, mientras que Rose se contentaba con suaves movimientos de vaivén. «Contráctelo, señor Frank», gritó Lily con el rostro radiante de emoción. Él sonrió ante el tratamiento formal. Aún no estaban preparadas para llamarlo papá, y él lo entendía. La confianza llevaba tiempo. Una joven madre sentada en un banco cercano miró a Frank con curiosidad, sin duda fijándose en su chaqueta de cuero y sus tatuajes. Él ya estaba acostumbrado. Las niñas le habían ayudado a preocuparse menos por el juicio de los demás. Lo único que importaba era su aceptación. «Ten cuidado, cariño», le respondió, su voz ronca suavizada por el afecto. La palabra cariño aún le resultaba extraña, pero cada día le salía con más naturalidad. Rose saltó del columpio y se sentó a su lado, deslizando su pequeña mano en la grande de él. Estos momentos tranquilos de conexión eran ahora más frecuentes. «¿Podemos tomar chocolate caliente más tarde?», preguntó con voz suave pero firme. Hace unos meses le habría dado demasiado miedo hacer una petición así. «Por supuesto que podemos», respondió Frank, apretándole suavemente la mano. «Después de la terapia, ¿vale?». Las dos niñas habían estado acudiendo a la doctora Sarah 2 veces por semana. Al principio, Frank se había mostrado escéptico. Nunca había sido partidario de los psiquiatras, pero no podía negar los progresos. Las pesadillas eran ahora menos frecuentes y las niñas poco a poco iban abriéndose sobre su pasado. Más tarde, esa misma tarde, Frank se sentó en la sala de espera mientras las niñas tenían su sesión. A través de la puerta entreabierta, podía oír sus voces mezcladas con el tono suave de la doctora Sarah. Estaban trabajando en algo llamado tarjetas de sentimientos, imágenes que les ayudaban a expresar emociones que no podían expresar con palabras. Cuando terminó la sesión, ambas niñas salieron con dibujos en las manos. El papel de Lily mostraba un sol amarillo brillante que atravesaba las nubes oscuras. Las rosas tenían 3 figuras de palitos cogidas de la mano, una alta y 2 pequeñas, rodeadas de corazones rojos. «Señor Frank, mire». Lily levantó su dibujo con orgullo. La doctora Sarah dice, «Esto muestra cómo me siento ahora. La oscuridad sigue ahí, pero también hay mucha luz». A Frank se le hizo un nudo en la garganta mientras observaba sus dibujos. Rose le tiró de la manga y señaló su dibujo. «Somos nosotras», explicó con sencillez. Pero esas 2 palabras tenían más peso que cualquier explicación larga. La doctora Sarah apareció en la puerta con una sonrisa de satisfacción en su amable rostro. «Las niñas están haciendo progresos maravillosos, Frank. Están aprendiendo a procesar sus sentimientos de forma saludable y tener un entorno familiar estable está marcando la diferencia». Frank asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. En su lugar, recogió los abrigos de las niñas y las ayudó a abrigarse contra el frío. Mientras caminaban hacia su camioneta, Rose volvió a deslizar su mano en la de él, mientras Lily iba saltando delante, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Frank miró la pequeña mano de Rose entre las suyas y luego la marcha segura de Lily. Sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi le hizo llorar. Estas niñas, que habían pasado por tantas cosas, estaban recuperando poco a poco la alegría. No estaban completamente curadas. Quizás nunca lo estarían, pero se estaban curando juntas, y por ahora eso era suficiente. Los nudillos de Frank se pusieron blancos mientras agarraba el volante de su camioneta. El familiar letrero de neón del Bar Roadhouse parpadeaba en la distancia, un lugar que no había visitado en años. Había recibido un mensaje de Snake, un viejo amigo de los Hells Angels, diciendo que tenían que hablar. El momento no podía ser peor. Acababa de dejar a las niñas en la escuela, prometiéndoles que las recogería más tarde para ir a tomar un helado.
La grava crujía bajo sus botas al salir de la camioneta. El bar estaba tal y como lo recordaba, desgastado, lúgubre, con motocicletas alineadas en el exterior como soldados de metal. El olor a cerveza rancia y cigarrillos lo golpeó al empujar la pesada puerta de madera. Snake estaba sentado en un rincón, con su chaleco de cuero cubierto de parches que contaban historias que Frank quería olvidar. Otros tres motociclistas lo flanqueaban, con rostros duros y curtidos. A Frank se le revolvió el estómago al reconocerlos a todos, hombres a los que una vez había llamado hermanos. Vaya, vaya, dijo Snake con lentitud, empujando una cerveza hacia la silla vacía. Mira quién ha aparecido por fin. Frank no se sentó. Date prisa, Snake. Tengo que irme. He oído que ahora juegas a las casitas. Snake se burló. Cuido de unos niños. Ese no es el tipo astuto que conocemos. El viejo apodo le sentó como un jarro de agua fría a Frank. La gente cambia. Tenemos un trabajo entre manos. Snake se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Mucho dinero, fácil de entrar y salir. Como en los viejos tiempos. Eres el mejor conductor que hemos tenido nunca. Slick, te necesitamos. Frank apretó la mandíbula. Por un instante sintió la familiar emoción, la adrenalina del viaje, la promesa de dinero rápido. Pero entonces pensó en la sonrisa con huecos de Lily y en la risa tranquila de Rose cuando les leía cuentos antes de dormir. No, dijo Frank con voz firme. He terminado. Hace años que terminé. El rostro de Snake se ensombreció. No se abandona a la familia, Slick. Esto no es familia. Frank señaló con un gesto el bar. Lo que hacíamos, lo que éramos, eso ya no soy yo. Uno de los otros moteros se levantó, haciendo chirriar la silla contra el suelo. ¿Te le estás volviendo blando? Frank no se inmutó. Me la estoy enderezando. Ahora tengo dos niñas pequeñas que dependen de mí. Necesitan un padre, no un forajido. La risa de Snake fue amarga. Un padre. No te engañes, Slick. ¿De verdad crees que dejarán que alguien como tú se quede con esas niñas cuando investiguen a fondo tu pasado? Mi pasado es precisamente eso. Pasado. Frank lo interrumpió. No estoy pidiendo permiso. Te lo estoy diciendo. Esta vez lo dejo para siempre. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Snake lo detuvo. Si sales por esa puerta, no vuelvas arrastrándote cuando tu pequeña fantasía se desmorone. Frank se detuvo, con la mano en la puerta. Pensó en todos los años que había pasado huyendo con los ángeles, los delitos, la violencia, la hermandad que le había parecido tan importante en aquel momento. Luego pensó en hacer tortitas con los gemelos los domingos por la mañana, ayudarles con los deberes, besarles las rodillas raspadas. Adiós, Snake, dijo en voz baja, empujando la puerta para abrirla. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. El sol brillaba afuera, haciéndole entrecerrar los ojos. Frank se quedó allí un momento, dejando que el peso de lo que acababa de hacer se asentara en él. Por fin había cortado el último vínculo con su antigua vida y en lugar de sentirse perdido se sentía más ligero. De vuelta en su camioneta, Frank miró su reloj. Tenía tiempo suficiente para recoger a las niñas del colegio. Quizás hoy les compraría 2 bolas de helado. Al arrancar el motor, vio su reflejo en el espejo retrovisor. El hombre que le devolvía la mirada ya no era un tipo astuto. Era simplemente Frank, un padre que se esforzaba por dar a sus 2 hijas la vida que se merecían. El sol de la mañana se colaba por las ventanas de la cocina mientras Frank preparaba el desayuno para las niñas. Lily se sentó a la mesa, balanceando las piernas mientras dibujaba con su lápiz de color morado favorito. Rose colocaba silenciosamente sus cereales formando pequeños dibujos, algo que solía hacer cuando estaba pensando en algo importante. El teléfono sonó, haciendo que el corazón de Frank diera un salto. Se secó las manos con un paño de cocina y contestó, con la voz ronca por la falta de sueño. Hola, era el detective Martínez. Frank tensó los hombros mientras escuchaba, y su rostro curtido se volvió más serio con cada segundo que pasaba. Las niñas notaron el cambio en su expresión y dejaron de hacer lo que estaban haciendo, mirándolo fijamente. Entiendo, dijo Frank, agarrando la encimera con la mano libre. Manténganme informado.
Colgó el teléfono y respiró hondo antes de volverse hacia las gemelas. ¿Va todo bien?, preguntó Lily, con el lápiz de color suspendido sobre el papel. Frank se sentó entre ellas. Su gran corpulencia parecía casi cómica en la pequeña silla de la cocina. Era el detective, dijo con cautela, eligiendo las palabras. ¿Creen que pronto encontrarán a tu padre? La cuchara de Rose golpeó el cuenco. Buscó la mano de Frank y envolvió su pulgar con sus pequeños dedos. ¿Nos va a llevar lejos? No, cariño, dijo Frank con firmeza, acercándola a él. Nadie os va a llevar a ningún sitio, pero quizá tengamos que tener mucho cuidado durante un tiempo. Lily acercó su silla al otro lado de Frank. ¿Estamos en peligro? El corazón de Frank se encogió al sentir el miedo en su voz. Estas niñas ya habían pasado por mucho. No dejaré que les pase nada, prometió, pero quizá tengamos que hacer algunos cambios. Pasó la siguiente hora haciendo llamadas mientras las niñas terminaban su desayuno. Su viejo amigo Tommy tenía una cabaña a unos cuantos pueblos de distancia. Sería un buen refugio si las cosas se ponían feas. Frank hizo los preparativos necesarios para tenerla lista, por si acaso. Mientras las niñas estaban ocupadas con sus dibujos animados matutinos, Frank revisó la casa metódicamente, comprobando ventanas y puertas. Instaló nuevas cerraduras, reforzó la puerta trasera y se aseguró de que el sistema de seguridad funcionara correctamente. En su dormitorio, sacó una vieja bolsa de lona y la llenó con lo esencial. Ropa para las niñas, documentos importantes, algo de dinero en efectivo que había estado ahorrando. Más vale estar preparado que arrepentirse. El peso de la responsabilidad le oprimía los hombros. Ya no eran solo dos niñas que había encontrado en un callejón. Eran su familia, sus hijas en todos los sentidos que importaban. La idea de que alguien intentara hacerles daño le hacía hervir la sangre. Más tarde, esa misma noche, mientras los truenos retumbaban en la distancia, Frank se sentó en el sofá con las niñas acurrucadas contra él. Rose sostenía su conejo de peluche favorito, mientras Lily jugaba distraídamente con la cremallera de la chaqueta de Frank. «¿Vamos a tener que irnos?», susurró Rose. Frank las abrazó a las dos, estrechándolas contra él. «Escuchadme, las dos», dijo con voz suave pero firme. «Pase lo que pase, vamos a permanecer juntos. ¿Me entendéis? Nada ni nadie va a cambiar eso». «¿Lo prometes?», preguntó Lily mirándolo con esos ojos grandes que nunca dejaban de derretirle el corazón. «Lo prometo», dijo Frank, acercándolas aún más. «Ahora somos una familia, y eso significa que afrontaremos todo juntos». Las niñas se acurrucaron más en su abrazo y Frank sintió que ese feroz instinto protector volvía a invadirlo. Puede que en el pasado hubiera sido un Hell's Angel y hubiera hecho cosas de las que no se sentía orgulloso, pero ahora tenía algo por lo que luchar, algo que merecía la pena proteger. Las manos de Frank temblaban mientras leía el mensaje en su teléfono. El mensaje del detective Martínez era breve pero claro. «Lo tenemos. El padre de la niña está detenido». Se sentó pesadamente en su desgastado sillón de cuero y exhaló un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Lily y Rose jugaban con sus muñecas en un rincón de la sala, creando historias sobre princesas y dragones con sus suaves voces. Frank las observaba con el corazón lleno. Ahora parecían diferentes, más sanas, más felices. Tenían las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de vida en lugar de miedo. «Hola, niñas», las llamó Frank con voz suave. «Venid aquí un momento». Las gemelas levantaron la vista y dejaron a un lado sus muñecas. En los últimos meses habían aprendido a interpretar su estado de ánimo, y algo en su tono las hizo acudir rápidamente. «¿Recordáis que os prometí que siempre estaríais a salvo?». Frank las sentó a ambas en su regazo y las abrazó con ternura con sus manos ásperas. «Bueno, la policía acaba de detener a vuestro padre. Ya no podrá haceros daño». Rose escondió la cara en su camisa, mientras que Lily lo miró con sus grandes ojos interrogantes. «¿De verdad?», susurró. «Para siempre, para siempre». Frank lo confirmó con voz emocionada. Esa noche, después de acostar a las niñas, Frank tomó una decisión. Necesitaban un descanso. Todos ellos. A la mañana siguiente, sorprendió a las gemelas con 3 maletas hechas y un mapa. «Nos vamos de aventura»,
anunció, viendo cómo se les iluminaban las caras. Al océano. El viaje hasta la costa duró varias horas, pero a Frank no le importó. Escuchó a las niñas cantar con la radio, con sus voces claras y sin miedo. Pararon en restaurantes de carretera, donde Lily pidió tortitas con trocitos de chocolate y Rose untó con cuidado mermelada de uva en su tostada. No era nada especial, pero para Frank lo era todo. La pequeña casa de playa que había alquilado no era gran cosa. Solo tenía 2 dormitorios y una cocina diminuta. Pero las niñas actuaban como si fuera un palacio. Corrían de una habitación a otra, exclamando ante las conchas marinas que decoraban los alféizares de las ventanas y el cuadro de delfines sobre la chimenea. Esa tarde, Frank observó cómo Lily y Rose chapoteaban en el agua poco profunda, con sus risas llevadas por la brisa salada. Les compró sus primeros bañadores para este viaje. Rosa para Lily, morado para Rose. Recogieron conchas, construyeron castillos de arena y persiguieron gaviotas hasta que sus mejillas se sonrojaron de alegría y esfuerzo. Frank llamó Lily, agitando un trozo de cristal marino que había encontrado. Mira, es como una pequeña estrella verde. Rose estaba más callada, como siempre, pero se mantenía cerca de Frank, deslizando de vez en cuando su pequeña mano en la de él mientras caminaban por la orilla. Parecía comprender, con su delicadeza habitual, que este viaje significaba algo más que divertirse bajo el sol. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rosas, Frank se quedó de pie a la orilla del mar con sus gemelas a ambos lados. Las olas les lamían los pies y una brisa fresca les agitaba el pelo. Rose se apoyó en su pierna mientras Lily le agarraba fuerte la mano. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre?, preguntó Rose en voz baja. Frank miró sus caras levantadas. Esas 2 niñas preciosas que habían cambiado su vida de una forma que nunca hubiera imaginado. El peso del arresto de su padre aún flotaba en el aire. Pero allí, con el horizonte infinito ante ellos y el ritmo constante de las olas, de alguna manera se sentía más ligero. Estaban a salvo. Estaban juntos. Eran una familia. Frank se ajustó la corbata por 5ª vez esa mañana, con las manos curtidas temblando ligeramente mientras se miraba en el espejo. El traje negro le resultaba extraño en sus anchos hombros, muy diferente de su habitual ropa de trabajo de mecánico o de su vieja chaqueta de cuero. En el reflejo, apenas se reconocía a sí mismo. ¿Estás nervioso? La vocecita de Rose llegó desde detrás de él. Estaba de pie en la puerta de su dormitorio, ya vestida con su mejor vestido azul, con su hermana Lily a su lado con un atuendo a juego. Frank se giró y esbozó una sonrisa a pesar del nudo que tenía en el estómago. Un poco, cariño. Yo también, admitió Lily, jugueteando con el dobladillo de su vestido. Pero hoy vas a ser nuestro verdadero papá, ¿verdad? La pregunta le encogió el corazón a Frank. Se arrodilló para ponerse a su altura. Pase lo que pase en esa sala, aquí ya soy vuestro papá. Se dio un golpecito en el pecho. Nada puede cambiar eso. El trayecto hasta el juzgado se le hizo interminable. Frank agarró el volante con fuerza, con los nudillos blancos, mientras se abría paso entre el tráfico matutino. En el asiento trasero, las gemelas susurraban entre ellas, y sus voces le recordaban por qué estaba luchando tan duro. El juzgado se alzaba ante ellos, con sus escalones de piedra que parecían extenderse infinitamente hacia arriba. Frank cogió las manos de las niñas mientras subían, sintiendo cómo sus pequeños dedos apretaban los suyos. Dentro, su asistente social les esperaba con una sonrisa de ánimo. «Ha recorrido un largo camino, señor Donovan», dijo, mientras les acompañaba a la sala del tribunal. La sala era más pequeña de lo que Frank esperaba, pero le pareció enorme cuando entraron. El juez Allen estaba sentado en su estrado, con una expresión indescifrable mientras revisaba los documentos que tenía delante. El abogado de Frank le tocó el brazo y le guió hasta su mesa. Cuando llegó el momento de hablar, Frank se levantó lentamente. El discurso que había preparado pesaba en su bolsillo, pero lo dejó allí. En su lugar, miró directamente al juez, con la voz quebrada por la emoción. «Su señoría, sé lo que dice mi expediente sobre mí.
Sé de mi pasado con los Hells Angels, de los errores que he cometido. Pero estas chicas, hizo una pausa y miró a Lily y Rose. Ellas me encontraron aquella Nochebuena, igual que yo las encontré a ellas. Estaban solas, asustadas, abandonadas, igual que yo, en mi propio sentido. La voz de Frank se hizo más fuerte mientras continuaba. Ya no soy el mismo hombre que era. Estas niñas me han enseñado lo que significa preocuparse por algo más grande que yo mismo. Me han enseñado a amar de nuevo, a tener esperanza. Tengo un trabajo estable, un hogar y, lo más importante, tengo dos niñas pequeñas que me necesitan tanto como yo las necesito a ellas. Señaló a las gemelas, que estaban sentadas mirándolo con los ojos muy abiertos. Mírelas, su señoría. Están prosperando, van al colegio y hacen amigos. Ahora sonríen, sonrisas de verdad. Se sienten seguras por primera vez en sus vidas. Le pido que me deje seguir siendo su padre. Déjeme darles el hogar que se merecen. El silencio que siguió pareció eterno. El juez Allen miró a Frank pensativo, luego a las niñas y luego volvió a sus papeles. Finalmente, carraspeó. Señor Donovan, comenzó el juez, con voz firme pero amable. He revisado este caso exhaustivamente. He leído los informes de la trabajadora social, de las profesoras de las niñas, de su empleador. He tenido en cuenta su pasado, pero, lo que es más importante, he tenido en cuenta sus acciones actuales y su compromiso con estas niñas. Frank contuvo la respiración mientras el juez Allen continuaba. La decisión de este tribunal es concederle la tutela legal completa de Lily y Rose. Enhorabuena, señor Donovan. Ahora es oficialmente su padre. Frank salió del juzgado con las piernas ligeramente temblorosas. El papel que tenía en la mano lo hacía oficial. Ahora era el tutor legal de Lily y Rose. Las gemelas, cogidas de su mano a ambos lados, saltaban de emoción. ¿Esto significa que nos quedaremos contigo para siempre?, preguntó Lily, con los ojos azules llenos de esperanza. Así es, cariño, respondió Frank, con la voz llena de emoción. Les apretó suavemente las manitas. El peso que había estado presionando su pecho durante meses finalmente se alivió. Afuera, el sol primaveral calentaba sus rostros. Frank no podía dejar de sonreír mientras caminaban hacia su camioneta. La gente que pasaba por allí se sorprendió al ver al antiguo Hells Angel con lágrimas en los ojos, pero a Frank no le importaba. Su corazón estaba tan lleno que parecía que iba a estallar. ¿Helado?, preguntó Rose en voz baja, tirando de su manga. Su tímida sonrisa volvió a derretir su corazón. Por supuesto, respondió Frank. Esto hay que celebrarlo. En la heladería local, las niñas eligieron sus sabores favoritos: chocolate con trocitos para Lily y fresa para Rose. Frank las observó mientras devoraban sus helados, con los rostros felices manchados de rosa y marrón. La dueña, la señora Patterson, les puso virutas extra y le guiñó un ojo a Frank. Se había corrido la voz en la ciudad sobre el motociclista rudo que había acogido a las gemelas, y la comunidad poco a poco había aceptado a su inusual familia. De vuelta a casa, Frank abrió la puerta principal de lo que ahora se sentía como un verdadero hogar. Las paredes que antes resonaban con un silencio solitario, ahora se llenaban con las risas de las niñas. Los dibujos a lápiz cubrían el refrigerador y había zapatitos esparcidos junto a la puerta. ¿Podemos jugar en el patio trasero?, preguntó Lily, dirigiéndose ya hacia la puerta corrediza de cristal. Esperad, dejadme que os traiga las chaquetas, les dijo Frank. El aire primaveral aún era un poco frío. Observó desde el porche trasero cómo las niñas se perseguían por el patio que por fin había arreglado. Las viejas piezas de motocicleta habían desaparecido, sustituidas por un pequeño columpio que él mismo había construido. Las flores bordeaban la valla, idea de Rose, y en una esquina empezaba a brotar un huerto. Las gemelas jugaban a su juego favorito de princesas, utilizando palos como varitas mágicas y convirtiendo ranas imaginarias en príncipes. Sus risitas resonaban por todo el jardín, haciendo que el corazón de Frank se llenara de alegría. Eran las mismas niñas que había encontrado temblando en aquel callejón en Nochebuena, pero estaban transformadas. Sus ojos brillaban de alegría en lugar de miedo, y sus cuerpos se habían llenado con comidas adecuadas y cuidados. Frank se hundió en la silla del porche, abrumado por la gratitud.
Pensó en lo cerca que había estado de pasar de largo por ese callejón, en cuántas veces el sistema había estado a punto de separarlos, en todo lo que habían superado para llegar hasta allí. Las niñas lo habían salvado tanto como él las había salvado a ellas. Papá, lo llamó Rose, agitando su varita mágica. Tienes que venir a ser el dragón. Frank sonrió y se levantó de la silla. ¿Dragón, eh? Bueno, aquí viene el dragón más aterrador de todo el país. Gruñó juguetonamente y se acercó pesadamente a ellas. Las niñas gritaron de alegría y echaron a correr, con sus risas resonando en la valla. Mientras Frank las perseguía por el jardín, rugiendo y fingiendo escupir fuego, se dio cuenta de algo profundo. Así era la felicidad pura y verdadera. No la euforia artificial de sus días más salvajes, ni la satisfacción vacía de la venganza, sino la alegría genuina de estar exactamente donde debía estar. Frank se despertó antes del amanecer de la mañana de Navidad, con el corazón lleno de ilusión. La casa estaba en silencio, decorada con luces centelleantes y guirnaldas que las niñas le habían ayudado a colgar. En una esquina del salón había un árbol de Navidad de verdad, algo que no se había molestado en hacer en años. Debajo había regalos cuidadosamente envueltos, cada uno elegido con amor. Se dirigió a la cocina, puso una cafetera y preparó chocolate caliente para las niñas. El aroma de la canela y la vainilla llenaba el aire mientras preparaba su desayuno favorito. La vieja receta de su madre para las tostadas francesas. Sus manos ásperas, más acostumbradas a trabajar con motores que con batidoras, se habían vuelto sorprendentemente hábiles en estas suaves rutinas matutinas. Unos pasos suaves resonaron en el pasillo y Frank se volvió para ver a Lily y Rose todavía con sus pijamas navideños a juego, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tenían el pelo revuelto por el sueño, pero sus caras brillaban de emoción. «Feliz Navidad, niñas», dijo Frank, con la voz ronca por la emoción. «Feliz Navidad, papá», exclamaron al unísono, corriendo a abrazarlo. La palabra papá todavía lo pillaba desprevenido a veces, llenándole el pecho de calidez cada vez que la decían. Mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina, con el vapor saliendo de sus tazas, Frank no pudo evitar recordar aquella fría Nochebuena de hacía exactamente un año. La imagen de dos pequeñas figuras acurrucadas en aquel callejón todavía lo atormentaba. Las miró ahora. Lily charlaba emocionada sobre Papá Noel. Rose colocaba cuidadosamente sus tostadas francesas tal y como le gustaban y se maravillaba de lo lejos que habían llegado. ¿Podemos abrir los regalos ya?, preguntó Lily, saltando en su asiento, mientras Rose observaba con esperanza, más contenida, pero igual de ansiosa. «Primero terminad el desayuno», dijo Frank, intentando sonar severo, pero sin conseguirlo, ya que una sonrisa se dibujó en sus labios. Recordó los primeros regalos de Navidad que les había llevado al refugio, dos pequeños peluches que aún conservaban en sus camas. Ahora tenían un hogar de verdad, sus propias habitaciones y un futuro juntos. Después del desayuno, se reunieron alrededor del árbol. Frank se sentó en su viejo sillón y observó cómo las niñas revisaban cuidadosamente los regalos. La sala de estar, antes austera y vacía, ahora tenía fotos de su pequeña familia en las paredes. Las obras de arte de la escuela colgaban del refrigerador y unos zapatitos estaban alineados junto a la puerta. Cada rincón de su vida se había transformado con su presencia. Lily chilló de alegría al abrir un nuevo juego de arte. Mientras Rose abrazaba un libro sobre las estrellas contra su pecho, Frank las observaba con la garganta apretada por la emoción. Estos sencillos momentos de alegría valían cada batalla que había librado para conservarlas, cada trámite, cada comparecencia ante el tribunal. «Papá, esto es para ti», dijo Rose, trayéndole un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había un dibujo hecho a mano de los tres enmarcado en palitos de helado pintados con purpurina. Debajo, con letras temblorosas, se leía, «Nuestra familia». Frank sostuvo el marco con cuidado, recorriendo los bordes con sus dedos callosos. Hace un año estaba solo, con una vida tan vacía como las botellas que solía coleccionar. Ahora, al ver a sus hijas compartir su emoción por cada regalo, comprendió lo que significaba la verdadera riqueza.
mientras la luz de la mañana se colaba por las ventanas, reflejándose en los adornos del árbol y haciéndolos brillar. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, pero dentro de su hogar reinaba el calor del amor y las risas. Frank miró a sus hijas, que ya no estaban perdidas ni tenían miedo, y supo que le habían dado el mayor regalo de todos, la oportunidad de ser padre, de amar y ser amado a cambio. Espero que te guste esta historia. Comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo. Que tengas un maravilloso